Hablar de niñas, adolescentes y jóvenes embarazadas antes de su segunda década de vida nos obliga a reconocer que no hemos atacado las causas que favorecen el crecimiento de este fenómeno social, como marginación, desigualdad, pobreza, violación, violencia, falta de cultura y de educación sexual y reproductiva, así como arraigadas costumbres comunitarias. Por estos y otros factores, México ocupa el primer lugar en embarazos de menores de edad entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Pero lo peor de todo es que ellas ven truncado su desarrollo personal, académico, económico y emocional. Estos son los casos de Inés y Pamela. Pues sí me sentía luego así mal porque yo decía, pues mi escuela, arruiné mi vida, ya no puedo salir, y el parto pues fue muy doloroso, ¿no? A mí me decía mi mamá, échale ganas, pero fue algo muy feo que yo pasé en mi embarazo, en mi parto. Un giro de 360 grados a mi vida porque era algo que yo no tenía en planes, o sea, yo estoy estudiando y pues, mis planes eran terminar mi carrera. Ellas son solo 2 de las más de 300,000 menores de edad que cada año tienen un hijo en nuestro país. Son madres adolescentes, cuyas cortas historias de vida coinciden en 2 grandes decepciones. Sus parejas sentimentales, los papás de sus hijos, no asumieron la responsabilidad de la paternidad. Salí embarazada después de 6 meses, él no quería que lo tuviera, yo tampoco quería. De hecho, planeamos de que yo iba a abortar a mi bebé. Fui a un lugar donde la tenía que abortar, ya no pude, le comenté a él, pues él me dijo que no, que él no quería. Pues yo le comenté a mi mamá, a mis papás, a mi familia, pues ellos me apoyaron, el papá de mi hija no me apoyó, y así me la llevé, me buscaba, no, después me abandonaba y así. Pues yo salí adelante con mi hija, con mi mamá, con mi hermana, que fueron las que más me apoyaron. Ha sido difícil porque pues ahorita todavía no me ayuda. Yo tengo que trabajar y dejar a mi hija para darle lo mejor. Bueno, yo me embaracé cuando tenía 17 años. Como les comentaba, no tiene mucho que acabo de cumplir los 18, entonces yo me embaracé cuando tenía 17 años. Pues sí fue algo muy difícil, no tanto como para mí, como yo creo que para mi familia, porque yo estaba estudiando, pues era algo así como que yo no me lo esperaba, ¿no? O sea, algo que yo no había planeado y no lo estaba esperando, como que decir, ay, quiero ser mamá. O sea, fue algo así que, pues sí fue, te parece una bueno, no sorpresa, pero sí fue algo que llegó a cambiar mi vida. O sea, entonces pues sí fue como que un giro de 360 grados a mi vida porque era algo que yo no tenía en planes. O sea, yo estoy estudiando y pues mis planes eran terminar mi carrera. Casi 4 meses conociéndolo a él y 2 como que se puede decir que una relación más o menos, y pues fue cuando se dieron las cosas. Entonces pues sí, cuando me dijo que me iba a apoyar, pues sí, yo sentía bonito, ¿no? O sea, decía, no, pues no me equivoqué, ¿no? O sea, eso era lo que yo pensaba, no me equivoqué. En el momento que pues yo vi que él se desentendió y que pues prefería estar con otras personas que venir a verme o saber cómo yo iba con mi embarazo, la verdad sí me decepcionó mucho. Y yo decía, o sea, ¿qué fue lo que yo hice mal, no? ¿Qué fue lo que a él no le gustó de mí? Y o sea, pues me di cuenta que pues yo no había hecho nada malo, que simplemente él no, a lo mejor no se sentía preparado para una responsabilidad así, pero pues para la edad que él tiene, yo creo que ella sabía que si no nos cuidábamos, yo iba a quedar embarazada. El tema de embarazo adolescente muchas veces se culpa a quien en realidad es la víctima, cuando en realidad de lo que habla el embarazo adolescente es que como sociedad le estamos fallando a las niñas, le estamos fallando a las adolescentes porque no les estamos dando las herramientas que necesitan para poder tomar una decisión que es fundamental. Tener o no tener un hijo es una decisión fundamental. Tenemos alrededor de 1.600.000 nacimientos. En 2020 tuvimos alrededor de 1.600.000 nacimientos. Y de este 1.600.000, alrededor de 271.000 son de embarazos, partos de adolescentes entre 15 y 19 años.
pero también de esos hay 8,000 que son partos de niñas entre 9 y 14 años. Y aquí estamos hablando, estamos hablando que en México cada día 22 niñas dieron a luz durante el 2020. 22 niñas. ¿Y sus estudios, llave de acceso para un futuro mejor? También se ven paralizados, suspendidos y la mayoría de las veces cancelados. Yo iba en la prepa, estaba estudiando en mi prepa, pues cuando salí embarazada mi mamá me dijo que si quería ir o ya no, yo le dije que no. Pues entonces me salí de la escuela, entonces mi mamá habló conmigo y me dijo que me metiera otra vez a la escuela, me metí a la escuela, pero era cuando ya se me veía mi pancita, ya me daba pena y yo ya no quise ir. En este tiempo, ¿cómo son ahora la gente, no? O los jóvenes que se burlan, que porque eres mamá a temprana edad, por eso. Hay un número muy alto de niñas embarazadas o de adolescentes que tienen que salir de las escuelas. No pueden seguir estudiando porque tienen que cuidar ahora a su bebé y entonces sus posibilidades de crecimiento, de tener una educación más avanzada, se ven limitadas y por tanto sus posibilidades de desarrollo, de tener un mejor empleo, y eso en muchos casos las condena a una dependencia económica, ya sea de su pareja o de su familia, que en muchos casos se traduce en violencia tanto económica como en violencia física. Pues al principio sí me afectó mucho a veces en mis estudios, ¿no? Pues por las consultas y todo eso. Y pues porque desde un principio yo tuve muchos ascos y todo el tiempo era vómito y pues ya a veces yo decía, ay no, ya no puedo, y a veces ya ni quería entrar a mis clases. Pero pues decía, no, sí tengo que seguir estudiando, me faltan ya 6 meses para terminar la prepa. Entonces pues así con vómito y ascos, pues sí entraba a mis clases. Lo que me ayudó mucho que pues eran clases en línea, ¿no? Yo no presenté ningún examen ni nada de eso, entonces pues sí me voy a esperar hasta que vengan los exámenes de febrero para poder entrar a la universidad. Estoy pensando ahorita para la universidad, yo creo que estudiar medicina o enfermería. Mi abuelo ha hablado conmigo y me dice que me quiere pagar mi escuela. Pues yo quisiera terminar aunque sea mi prepa para tener algo bien y darle un buen futuro a mi hija, que no le falte nada y para que vea que sin su papá podemos salir adelante. Sí quiero, pero no puedo porque si o me pago una escuela o mi hija. Ese es mi problema, mi escuela o mi hija. Y yo prefiero darle todo a mi hija. Inés y Pamela viven en el Estado de México, una de las entidades con mayor desigualdad económica en el país y primer lugar a nivel nacional en número de embarazos de niñas y adolescentes. Ninguna de las dos relaciona sus escasas posibilidades de crecimiento con la falta de oportunidades que existe hacia las mujeres, pero sí reconocen que desde el momento en que se convirtieron en madres, su esfuerzo tendría que duplicarse o quizá triplicarse para lograr una meta. Si yo me comprometo a echarle ganas a mi escuela, yo sé que sí voy a poder, ¿no? Pero pues sí sería porque yo tengo que estar al pendiente de mi bebé, porque esa es mi responsabilidad. Entonces sí tendría como que acomodar bien mis tiempos para estar con mi bebé y poder estar en la escuela. Y más aparte quiero trabajar para no darles esta carga completa a mis papás, ¿no? Pues porque no es una responsabilidad de ellos. Pues la verdad sí tiene mucho empeño en la escuela, por eso igual pues le dije yo lo que platicamos y pues tienes que seguir estudiando. Ya con el bebé nosotros nos acomodamos, como te echamos la mano, trabajarás a lo mejor en los fines de semana y entre semanas se te cuida el bebé y vas a la escuela. Pues nada, no hacía nada más que en mi casa, ir a mis consultas, yo solita con mi mamá, porque yo buscaba de hecho al papá de mi hija y pues no me contestaba, de hecho dio de baja su Face, todo dio de baja, pues ya no supe nada de él. Estaba trabajando de promotora, es que son por temporadas, nada más me hablan por temporadas. Lo que pasa con el embarazo infantil y adolescente es que sí tiene un impacto, y aquí es un tema de género,
porque tiene un impacto en la niña, en la mujer. Un hombre puede embarazar a alguien a los 15 años, a los 16 años, y el impacto que tiene a su desarrollo, a sus posibilidades de crecimiento, no son las mismas. Pues al principio sí como que decía, ¿y si lo aborto? Pero después dije, no, pues es que no, mi bebé no tiene la culpa. O sea, no lo puedo abortar porque él no tiene la culpa. Sí sabía que existía la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero pues también sabía como que había muchos riesgos al interrumpir yo ese embarazo, porque así como el tenerlo y también el interrumpirlo son muchos riesgos a nuestras edades de que somos muy pequeñas, y si nos embarazamos de las dos maneras hay riesgos. Pues sí, un poco molesto cuando pues nos enteramos que ella estaba embarazada y ya, pero pues ahora sí que pues es mi hija y pues no le podía dar la espalda como pues a lo mejor muchos papás lo hacen, ¿no? Pues es mi hija y pues le tenemos que echar la mano. Entonces pues yo le dije, y tampoco voy a ser pues de esas mamás de que yo te lleve, no hija, sabes que no lo vas a tener, pues un bebé es una bendición. Un adolescente tendría mayor riesgo de interrumpir su embarazo, de tener complicaciones en su vida, que una mujer adulta. La respuesta es no tienen ningún riesgo, pueden hacerlo sin ningún problema. Sin embargo, desconocen que está este servicio y desconocen cómo accesar a ellos. Ese es el problema. El impacto de esta brecha de entre quienes sí tienen acceso a servicios de aborto legal y seguro y las poblaciones que no tienen acceso. Entonces vemos más partos en niñas en poblaciones que tienen menos acceso a la información, que viven en estados donde el aborto es más restringido o que no tienen las posibilidades económicas para poder viajar o hacerse de un aborto legal y seguro. Se sabe y se tiene la idea de que va a haber un aumento en el número de nacimientos de mujeres adolescentes en el país durante esta pandemia, porque ha habido una necesidad insatisfecha de anticoncepción. Y las mujeres les da miedo o no saben a dónde acudir para obtener sus métodos anticonceptivos. Y si en las adultas tenemos esta necesidad insatisfecha, pues con mucha mayor en la mujer adolescente. En la mujer adolescente se supone que durante esta pandemia 2020 y lo que vaya del 2021, el 30% de las adolescentes tendrá necesidad insatisfecha de anticoncepción. En 2020 se sumó un factor más que hizo crecer la estadística de menores embarazadas, la emergencia sanitaria por COVID-19. Debido a la pandemia, muchas de ellas tuvieron dificultad para acceder a métodos anticonceptivos o consultas médicas. En este lapso se registraron más de 1,000 nacimientos diarios entre niñas, adolescentes y jóvenes menores de 19 años. Y lo que ha pasado con la pandemia, entre una combinación de reducción de movilidad, o sea, de que ya no vas a la escuela, ya no puedes ir al centro de salud por condones, por tu anticonceptivo, y también un impacto económico a las familias que han tenido que perdieron su trabajo, etcétera, entonces que posiblemente tienen que decidir entre compro un método anticonceptivo o como hoy. Entonces lo que estamos viendo es una reducción importante también en el uso de métodos anticonceptivos, lo que tiene un impacto en el aumento de los embarazos en general, los embarazos no planeados, no deseados, y específicamente también en el incremento del embarazo adolescente. Pero una desgracia enorme es que una vez embarazada la adolescente, en ese embarazo que no pudimos evitar, se nos vaya sin un método anticonceptivo y se vuelva a embarazar. Esa sí es una responsabilidad institucional, esa sí es una responsabilidad médica que por supuesto los médicos podemos hacer mucho para prevenir siempre que les demos una buena asesoría y una buena educación a nuestras pacientes. La gran mayoría de las adolescentes que se atienden aquí con nosotros se van con un método anticonceptivo. El 90% de nuestras, o 92% de nuestras adolescentes egresa con un método de larga duración, con un dispositivo intrauterino o con un implante subdérmico. Tan solo en 2020, 9,876 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz. Los embarazos en menores de 15 años también tienen otra explicación. De acuerdo con las autoridades,
La mayoría están relacionados con historias de violencia sexual. Y lo más lamentable e indignante es que los agresores son personas cercanas a ellas, de su círculo de confianza, donde ellas creyeron que estarían a salvo. El tema de embarazo infantil específicamente tiene una relación profunda y directa con el tema de violencia sexual. Y estas estadísticas no han podido descender, estas más de 22 niñas que diariamente en México dan a luz. En muchos de los casos, sobre todo de niñas de entre 14 y 9 años, lo que vemos es violencia. No son adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes, es violencia. Y como decíamos, falta de acceso a métodos anticonceptivos, falta de acceso a servicios de salud, falta de acceso a información. La gran mayoría de ellas, esta violencia se ejerce por parte de algún familiar. Esto le da mayor riesgo a esta adolescente de tener un embarazo con una angustia durante el embarazo. También las ve el psicólogo cuando tenemos la oportunidad y viven con mucho estrés el embarazo porque pues son niñas, no saben lo que les está pasando. Muchas veces en la casa está el agresor y ellas no dicen nada. Entonces obviamente esto también les da mayor riesgo de tener nacimientos antes de término y de que estos niños tengan también pues algún tema de que tienen bajo peso al nacer. Tenemos esta niña que ya de por sí es víctima. Se embaraza como producto de esta violación. La familia decide no interrumpir el embarazo, a pesar de que sea su derecho interrumpir ese embarazo, por alguna razón deciden no interrumpir. Y esa niña de 10, 11 años, ahora quiere ir a la escuela, pero en la escuela no quieren que vaya porque es un mal ejemplo para el resto de las niñas, a pesar de que ella es la víctima. Y entonces tiene que salir de la escuela. Entonces deja de estudiar y después, ya sea que se haya casado con el agresor o si no, se vuelve dependiente de su familia, que ahora es una carga porque ahora tenemos que cargar contigo y con tu hijo. Entonces, la condenamos a este ciclo de violencia por no haber podido prevenir la violencia sexual dentro de la casa y por no haber tomado la decisión, por ejemplo, de interrumpir ese embarazo. Entonces, la afectación económica, física, social, de salud de las adolescentes que pasan por un embarazo no planeado, no deseado, y de las niñas embarazadas es enorme. Tristemente, el mayor número de ataques de violencia sexual hacia niñas, adolescentes, ya sea mujeres en general, son perpetuados por conocidos. De los casos de violencia sexual suceden dentro de las familias. Es el padrastro, es el hermano, es el tío. Y entonces lo que ha pasado con las políticas de confinamiento alrededor de la pandemia es que las niñas, las adolescentes, las mujeres en muchos casos se vieron atrapadas y se ven atrapadas con sus agresores. Las consecuencias negativas de gestar un bebé en un cuerpo aún en proceso de crecimiento y desarrollo están latentes desde los primeros meses de embarazo. Esas secuelas alcanzan al nuevo ser en formación, además de duplicar y cuadriplicar los riesgos de que mueran la madre, el bebé o ambos. Estas niñas tienen recién nacidos con bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque generalmente tienen deficiencias nutricias, deficiencias en la alimentación, y un recién nacido que nace con bajo peso pues está en desventaja para afrontar el riesgo de la vida en los primeros meses, ¿no? Y este tema de que tienen bajo peso al nacer, estos niños les puede dar riesgo, tienen mayor riesgo de muerte neonatal temprana. Mi segundo ultrasonido fue donde salió que mi bebé pues tenía restricción de crecimiento intrauterino. Los bebés en el útero de la mamá no se pueden desarrollar al 100%. Y nacen muy pequeños, aunque lleguen a su término, llegan a nacer muy pequeños y con un bajo peso. Y como a mí se me complicó de que tenía restricción de crecimiento y aparte oligohidramnios, que era poco líquido amniótico, el que yo tenía para mi bebé, no tenía la cantidad suficiente que debería de tener. Pienso que pues desde ahí fue donde empezó todo este riesgo, porque mi útero no estaba lo suficientemente maduro pues para tener un producto allá adentro. Por la situación de la deficiencia nutricia que ellas tienen, tenemos niños con malformaciones fetales.
con este tipo de problemas de pues cualquier malformaciones cardiovasculares, defectos de cierre de pared, por ejemplo, que es lo muy común en la adolescente, porque tienen defectos. Las pacientes, las adolescentes no se nutren adecuadamente, hay una deficiencia de ácido fólico, de hierro, y esto las hace con tienen mayor riesgo de tener este tipo de defectos al nacimiento, ¿no? Él ya va ganando peso, ahorita pesa 1,535 kilos y él nació de 950 gramos, entonces pues sí, ya ganó mucho peso mi bebé. El cordón umbilical, ahí le pusieron como una vía para que se pudiera seguir nutriendo por ahí mi bebé, por el cordón umbilical, ya que pues era muy pequeño para darle de comer, entonces sus intestinos no estaban muy desarrollados, sus pulmones tampoco estaban desarrollados, entonces a él le pusieron un CPAP para que pudiera respirar. No necesitó exactamente de que lo entubaran a él porque sí pudo respirar bien. El tema es que no se atienden a tiempo. Son adolescentes que les da pena decir que están embarazadas o llegan con el médico de una manera muy tardía, tienen anemia. El riesgo de una anemia es que sangren mucho durante el nacimiento, a veces no saben dónde se van a atender. El riesgo de que un adolescente no tenga un control prenatal adecuado le da mayor riesgo de tener preeclampsia, esto es una hipertensión durante el embarazo. Y pues todo esto puede ser causa de que tenemos ese índice de muertes maternas en las mujeres adolescentes que no podemos controlar. Ante la necesidad de impulsar el desarrollo de la niñez y juventud mexicana, se ha proyectado erradicar completamente el embarazo en niñas menores de 15 años y reducir a la mitad la cantidad de madres adolescentes entre 15 y 19 años para el año 2030. La meta parece lejana, pero la Estrategia Nacional para la Atención y Prevención del Embarazo Adolescente del Gobierno Federal promete cambios sustanciales en educación, salud y acceso a la justicia. El punto es verdaderamente asegurar que las y los adolescentes puedan disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, me parece que hay avances en el sentido de ponerlo como una prioridad en el trabajo de la Secretaría de Salud y especialmente el Centro Nacional, de ponerle presupuesto dedicado y de aumentar el número de centros de salud que tienen servicios amigables para jóvenes. Ahí podemos ver algunos avances. Podemos ver algunos avances incluso en Secretaría de Educación, en los libros de texto, algunos temas que hablan sobre equidad de género. O sea, sí ha habido un cambio, pero lo que pasa es que estos cambios no son suficientes y no estamos viendo un decremento en el número de casos de niñas embarazadas. Yo creo que la otra brecha sin duda es el tema de violencia y ahí vemos que no hay avances suficientes. El problema es que la sociedad no ha estado a la altura del problema y muchos padres de familia y hay muchas organizaciones sociales que quieren ponerse unas gafas oscuras y decir, mi hija no va a tener relaciones, a mi hija no le va a pasar nada, ella va a llegar virgen al matrimonio a los 28 años. Pues olvídate, en este país, según la última encuesta que tuvimos de salud, 2019, los adolescentes están iniciando a tener actividad sexual a los 17 años y solo 4 años después empiezan a utilizar un método anticonceptivo. 4 años después. Y seguramente ahí se llevaron algún embarazo, bla, bla, bla. Entonces, nosotros hemos contribuido con la educación porque sabemos que, como lo hemos comentado, la educación es la mejor intervención y que tiene resultados de mayor éxito a largo plazo. De manera estructural, lo que necesitamos es programas de educación integral en sexualidad que respondan a las necesidades de las y los jóvenes, que sean implementados desde los primeros años de escolaridad, también para que las niñas sepan qué es una agresión sexual, a quién pueden acudir, que puedan utilizar anticonceptivos cuando decidan empezar su vida sexual. Las historias de Pamela e Inés nos obligan a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos, gobierno y sociedad, de garantizar a niñas, niños y adolescentes su derecho a la información en todos los temas de salud pública,
especialmente la relacionada con sexualidad y salud reproductiva. Igual de importante es hacerles saber sus derechos a una vida libre de violencia y a la interrupción del embarazo en caso de violación. Esto nos corresponde a todas y todos como sociedad, de entender que la sexualidad es algo que es parte de los seres humanos y que el ocultar información solo pone en riesgo a las personas. Este miedo que tenemos como sociedad muchas veces de, es que si le hablo a las y los jóvenes sobre sexualidad, entonces van a ir corriendo a querer tener relaciones sexuales, cuando todos los estudios muestran lo contrario, que entre más abiertos seamos de sexualidad, creamos un entorno para que las y los jóvenes puedan distinguir: esto es coerción, esto es abuso sexual, voy a poder decir no, no quiero. Que puedan decir, voy a empezar mi vida sexual aquí, me voy a cuidar, aquí hay un condón, o vamos al médico a elegir un método anticonceptivo. Este silencio que como sociedad ponemos alrededor y nos imponemos alrededor de la sexualidad, lo que hace es poner en riesgo a las niñas, los niños, las adolescentes. A mí me gustaría decirle a todas las niñas que se cuiden y que siempre se fijen con quién van a tener esta parte, ¿no?, de su vida sexual. Pues sí, que se cuiden mucho y que no tengan a lo mejor un embarazo a tan temprana edad, porque si ellas pueden disfrutar su vida más, que la disfruten. A lo mejor muchas van a decir, pues si tú ya lo hiciste, ¿qué te queda decirnos a nosotras, no? Pero ese sería como que mi consejo, ¿no? Que se cuiden y que se fijen con la persona que van a hacer esto de su vida, que van a empezar su vida sexual, o si ya la tienen, que se fijen mucho con la persona que están, ¿no? Porque así les puede pasar como a mí, que no les respondan. Que piensen bien las cosas, que están muy jóvenes para embarazarse, que es algo muy difícil tener un bebé, que al momento todo lo ven fácil, pero ya cuando lo tienen, crecen, es muy difícil porque la tienes que mantener, la tienes que cuidar, y que no se embaracen muy chiquitas hasta que tengan ya algo. El embarazo adolescente y la maternidad temprana son dos enormes barreras en el desarrollo integral de niñas y adolescentes. Y como ejemplo, un análisis del Fondo de Población de las Naciones Unidas revela que las mujeres que fueron madres durante la adolescencia perciben ingresos laborales por alrededor de 48,000 pesos al año, mientras que las mujeres que tuvieron hijos en edad adulta sobrepasan los 68,000 pesos anuales, una diferencia de más de 40%.